Bueno, vamos a dar inicio con lo que sería esta sesión, que es el cálculo de aguinaldo 2020. Vamos a empezar por el objetivo. Obviamente, al término de esta sesión, bueno, pues ustedes van a conocer cómo hacer el cálculo del aguinaldo de forma manual, así como conocer el proceso en el sistema de CompaKey Nóminas. Vamos a seguir el siguiente temario, muy bien, conociendo primeramente lo que sería el marco legal. Vamos a hacer el cálculo manual del aguinaldo. Para esto vamos a utilizar como apoyo la hoja electrónica de Excel. Vamos a ver las consideraciones para el aguinaldo en el sistema de CompaKey Nóminas y vamos a proceder con el cálculo en el mismo sistema. Marco legal. Muy bien, bueno, pues en el artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo establece que los trabajadores tienen derecho a un aguinaldo anual que equivale a por lo menos 15 días de salario y el cual debe pagarse antes del 20 de diciembre de cada año. Muy bien, asimismo estipula que los trabajadores que no hayan cumplido el año de servicios, independientemente de que se encuentren laborando o no en la fecha de liquidación del aguinaldo, tiene derecho a que se le pague una parte proporcional del tiempo que laboró en dicha empresa. Cálculo manual del aguinaldo. Bueno, pues para la parte del cálculo manual, bueno, es necesario contar con los siguientes elementos. Muy bien, los días del año, muy bien, las incidencias en el año, que bueno, pues también el sistema vamos a poder ver cómo lo hace el sistema, nos da la opción de considerarlas o no, y obviamente el salario para la prestación. Bueno, vamos a empezar con la parte de los días del año y aquí nos indica que para terminar los días del año se debe de considerar el primer día del ejercicio, obviamente para trabajadores que laboraron todo el año, o en caso de haber ingresado después de la fecha del primer día del ejercicio, bueno, pues hay que considerar la fecha de alta, muy bien, o bien de reingreso, según sea el caso, muy bien. Entonces aquí para obtener los días del año, pues bueno, vamos a considerar el último día del ejercicio menos el primer día del ejercicio o en su defecto vamos a restarle con la fecha de alta o reingreso. Incidencias del año. Bueno, en el artículo 42 de la Ley Federal del Trabajo, muy bien, nos habla de que son causas de suspensión temporal de obligaciones de prestar el servicio y pagar el salario sin responsabilidad para el trabajador y el patrón. Con los siguientes puntos: la enfermedad contagiosa del trabajador, la incapacidad temporal ocasionada por un accidente o enfermedad que no constituya un riesgo de trabajo, la prisión preventiva del trabajador seguida de sentencia absoluta o el arresto del trabajador. Muy bien. Incapacidades por enfermedad general, permisos sin goce de sueldo y faltas injustificadas no acumulan para días del aguinaldo. Muy bien. Entonces también vamos a conocer cómo el sistema puede considerar este tipo de incidencias. Salario prestación. Bueno, pues hay que considerar también lo que sería el salario. ¿Qué salario vamos a utilizar? Muy bien, aquí nos indica que el salario de prestación va a depender del salario base de cotización. Muy bien. En este caso, si un colaborador tiene un salario variable, un salario base de cotización variable, va a considerar para el aguinaldo el salario variable. Y si el empleado tiene un salario base de cotización mixto o fijo, va a considerar su salario diario para el cálculo del aguinaldo. Cálculo manual del aguinaldo. La fórmula, que igual vamos a verla en la respectiva hoja de Excel, como les comenté en un principio, vamos a utilizar las siguientes fórmulas. La primera son los días del año, muy bien, menos las incidencias del año, nos va a dar como resultado los días trabajados. En este caso, ya que determinamos los días de nuestro ejercicio, hay que quitarle la parte de las incidencias y nos va a dar como resultado los días trabajados. Una vez que tenemos los días trabajados, bueno, pues vamos a dividir
la parte de los días trabajados entre los días naturales del ejercicio. Y con esto vamos a obtener un porcentaje. Este porcentaje va a ser el porcentaje de los días de aguinaldo. Muy bien. Vamos a utilizar este porcentaje y lo vamos a multiplicar por los días que de la empresa. Como los comentábamos en el marco legal, corresponden como mínimo 15 días. Algunas empresas tal vez dan más días, ¿no? Puede ser 30 días. Entonces multiplicaríamos este porcentaje de aguinaldo por 30 días si fuera el caso, ¿no? Ahorita vamos a tomar como el mínimo, que son los 15 días, y nos va a dar como resultado, aquí nos da 14.5, que son los días de pago, muy bien, por su salario prestación. Obviamente el salario de prestación va a depender, como lo comentábamos en la plantilla pasada, muy bien, depende del salario base de cotización, ¿no? Si es fijo, variable o mixto, muy bien. Y obviamente ya la parte de los días multiplicados por el porcentaje de aguinaldo por el salario nos va a dar el importe respectivo de el aguinaldo. Muy bien, vamos a entrar en práctica. Vamos así como a dar inicio con algunos ejemplos sencillos en la hoja electrónica. Déjenlo, va a pasar de este lado. Muy bien. Es un poquito más grande, creo que vamos a eliminar algunas celdas para acercarnos un poquito más. No sé si me puedan apoyar a validar si es que pueden ver todo de manera correcta. Muy bien, tenemos aquí por pasos, son 6 pasos sencillos, donde vamos a considerar la parte de 1, los días del año. Para esto tenemos los datos requeridos para el aguinaldo. Únicamente vamos a modificar las celdas en color amarillo. Lo demás ya está formulado. Muy bien. Aquí vamos a poder ver que tenemos la parte de la fecha inicial del ejercicio, el 1 de enero de 2020, y la fecha final, que sería el 31 de diciembre del 2020. Tenemos la fecha de alta o reingreso. Muy bien, aquí pues hay que considerar, bueno, el sistema va a considerar si un empleado, esta hoja nada más es como para simular lo de un empleado y puede variar. Si el empleado entró después de la fecha de inicio del ejercicio, bueno, pues entonces va a considerar esa fecha de alta en vez de la de inicio para tener como los días reales de trabajo. Muy bien. En este caso, si tengo un empleado que ingresó el 1 de mayo del 2020, bueno, entonces a partir de esa fecha, el sistema en automático, ¿sabes qué? Mira, la fecha de aguinaldo va a considerar la del primero y va a indicar que son 244 días los que elaboró este empleado. Muy bien, eso es como un ejemplo. Vamos a regresarle al 1 de enero del 2020. Muy bien, y aquí ya nos está considerando los días de trabajados de todo el año. Muy bien. Los días de prestación, como yo les comentaba, aquí el mínimo pues debe ser 15, muy bien, porque la ley nos indica que deben ser como los días mínimos. Si son más espléndidos y tienen prestaciones superiores a la ley, a lo mejor pues podemos considerar 30 días para el aguinaldo. Muy bien, pero todo depende. Y pues bueno, aquí vamos a considerar el salario de prestación. De este lado, muy bien, lo único que tenemos que hacer es indicarle las incidencias que tuvo en el año. Vamos a suponer que este empleado tuvo 12 incidencias en todo el año y obviamente, bueno, pues nos va a afectar los días trabajados. Aquí vamos a poder ver que se obtiene la parte del porcentaje del aguinaldo en el paso número 4 y con este porcentaje, bueno, pues vamos a multiplicar este porcentaje por los días que nosotros vamos a dar de aguinaldo y nos da como resultado 14.46. Muy bien. Y esto lo vamos a multiplicar por el salario de prestación. Y así es como tenemos el cálculo del aguinaldo. Vamos a hacer una simulación en una tabla, pero ahora con más empleados. Vamos a ver las consideraciones. Muy bien. Aquí tenemos una tabla de 5 empleados donde podemos ver que
existe una variación. Tenemos aquí empleados con un salario o base de cotización variable, fijo, mixto y variable. Aquí tenemos su salario diario y el variable si, según sea la consideración. Muy bien. Es un ejemplo nada más. Aquí nos indica el número de incidencias. Vamos a empezar a llenar esta pequeña tablita. Entonces, los días del año. Los días del año aquí nos dice que debemos de utilizar la parte de la fecha fin menos la fecha inicio. La fecha inicio, obviamente estamos hablando del ejercicio. Entonces vamos a colocar la fecha fin menos la fecha inicio. Y obviamente esto nos da como resultado los días del año. Vamos a arrastrarlos, seleccionar las celdas, presionamos control J para hacer el arrastre. Okay. Vamos a fijar estos valores con F4. Listo. Ahora sí. Arrastramos. Muy bien. Ahora, los días trabajados, como lo indicamos, vamos a colocar un igual y vamos a indicarle que aquí nos está pidiendo que son los días del año, que son los 365, menos el número de incidencias que obtuvo el empleado en ese ejercicio. Muy bien. Listo. Vamos ahora a arrastrarlo. Darle doble clic aquí y aquí está. Ya tenemos los días trabajados. Ahora vamos a obtener el porcentaje del aguinaldo. Vamos a multiplicar, perdón, vamos a dividir los días trabajados entre los días del año. Y aquí está nuestro porcentaje. Una vez que tenemos el porcentaje, vamos ahora a multiplicarlo por los días de prestación. Muy bien, que en este caso son los 15. Se dan cuenta, bueno, pues es una parte proporcional de los 15 días. Obviamente esto es por sus respectivas incidencias. Si un empleado no hubiese tenido incidencias, como por ejemplo vamos a apoyarnos con José Luis Farias. Si yo aquí le digo, ¿sabes qué? No tuvo incidencias, obviamente, pues el porcentaje va a ser 1 y los días de la prestación va a ser el total de los 15 días. Muy bien. Y por último, vamos a tomar la parte del importe del aguinaldo. Aquí sí vamos a tener que hacer la consideración que les comentaba hace un momento, que en este caso, si el empleado tiene un salario base de cotización variable, vamos a considerar su salario variable. Y de lo contrario, muy bien, cuando un empleado tenga su salario base de cotización mixto o fijo, va a considerar su salario diario. Este es un ejemplo nada más con algunos importes. Entonces, aquí tengo la columna de su salario diario y su salario variable. Entonces, aquí vamos a utilizar la siguiente fórmula. Una fórmula condicional que tal vez algunos conozcan. Muy bien. Es la función de si. Vamos a considerar aquí si prueba lógica nos está pidiendo aquí la condición. Aquí vamos a validar si el salario es variable, mixto o fijo. Vamos a preguntarle si esta celda es igual a V, o sea, si es variable, muy bien, coma, entonces, ¿qué debemos de considerar? Ok, bueno, si es variable, como dice aquí, vamos a tomar el salario variable por, en este caso, los días que obtuvimos de aguinaldo. Muy bien. Ahora, coma, vamos a validar las otras dos. Comas, voy a involucrar aquí un segundo sí, donde le voy a indicar sí. Nuevamente voy a preguntar, prueba lógica, es una pregunta de validación. Voy a preguntar si esta celda, muy bien, es diferente de variable. Yo quiero todo lo que sea diferente de la V. O sea, ya estoy involucrando el mixto y el fijo aquí. Muy bien. Entonces, si esta es diferente de V, coma, vamos a multiplicar el salario diario por los días de aguinaldo que me corresponden. Muy bien. Colocamos una coma. De lo contrario, si ninguna de estas condiciones se cumple, pues me va a dar un 0. Cerramos paréntesis.
Muy bien. Y cerramos otro, vamos a cerrar dos paréntesis porque utilizamos dos funciones de sí. Con esto le voy a dar un enter. Y ya tengo mi importe de mi aguinaldo. Vamos a validar. Todo es correcto. Muy bien. Vamos a apoyarnos en este primer importe de este empleado que es variable para ver si mi función está operando de manera correcta. En este caso, el importe del aguinaldo, aquí tenemos que son 9,655. Si yo lo cambio a fijo, obviamente este va a cambiar. Ahora tengo 9,409. Y si fuese mixto, ahorita está como fijo, lo voy a colocar como mixto, debe ser igual, 9,409. Si lo cambio aquí, sigue igual. Muy bien. Solamente va a cambiar cuando sea variable. Tal vez podemos apoyarnos de esta tabla para hacer una simulación de nuestro aguinaldo. Obviamente con más empleados, pues, solamente necesitamos pues arrastrar la parte de la columna, crear un poquito más de filas, agregar dos empleados, sus respectivos salarios y sus respectivas incidencias. Muy bien. Vamos a ver las consideraciones para el aguinaldo en el sistema de compaquinóminas. Como primer punto, debemos de verificar a qué empleados se les va a calcular el aguinaldo. Y también debemos de considerar que la base de cotización, si es fija, variable o mixta. Muy bien, como ya lo indicamos y lo vimos en el cálculo manual, para fijo y mixto va a considerar el salario diario y si nuestra base de cotización es variable, va a considerar su salario variable. Muy bien. ¿Qué datos debemos de verificar? Primeramente es en el catálogo de los empleados. Muy bien, pues bueno, la base de cotización y en la pestaña de cálculos hay un pequeño check que indica cálculo de aguinaldo. Si este check se encuentra deshabilitado, en este caso, si nosotros procedemos a hacer el cálculo de aguinaldo, no nos va a salir ningún importe. Debemos de validar que este check se encuentra habilitado. Dos, segunda consideración, verificar las tablas de prestaciones. Muy bien, en este caso, en el menú de tablas, muy bien, tabla de prestaciones, podemos crear a lo mejor o modificar si a lo mejor nuestras prestaciones son superiores a la ley, muy bien, debemos de validar en este caso los días de aguinaldo. Muy bien, aquí nosotros podemos apreciar que se consideran dependiendo de la antigüedad. Muy bien, para los que tienen antigüedad de un año son 15, bueno, para todos son 15, pero a lo mejor ustedes quieren jugar, ¿no? Entonces, ¿sabes qué? A partir de que tenga ya 5 años, le podemos incrementar, podemos crear nuevas tablas de prestaciones, muy bien, y obviamente el sistema al momento de hacer este proceso de cálculo de aguinaldo va a leer estas tablas, muy bien. ¿Qué pasa si, oye, yo no quiero crear tablas de prestaciones, yo quiero trabajar con las default, con los 15 días? Pues simplemente no hacemos nada. Solamente verificamos que la tabla de prestaciones, bueno, pues tenga los valores que nos pide en este caso como los días del aguinaldo, el mínimo que son los 15 días. Muy bien. Punto número, consideración número 3, verificar las tablas. Obviamente, si nosotros ya creamos la parte de las tablas, en el catálogo de empleados podemos en este apartado ver qué tablas son las que tiene el empleado. En este caso, si son las de confianza o las de sindicalizado. Y si nosotros decidimos crear una nueva tabla con prestaciones superiores, bueno, entonces aquí debemos de indicarle qué tabla es con la que va a utilizar los días del aguinaldo. Muy bien. Vamos a ver ahorita el ejemplo en el sistema. Muy bien. Cuarta consideración, hay que verificar qué concepto tiene asignado para el proceso del aguinaldo. Para esto, desde la ventana principal del sistema de compaquinóminas, vamos a dirigirnos al menú de archivo, la opción de nuevo y en empresa. Una vez que le dimos clic a empresa, bueno, nos va a mostrar el catálogo de empresas
donde nos vamos a dirigir a la pestaña de opciones. Muy bien, es la última pestaña. Seleccionamos la empresa, nos vamos a la pestaña de opciones y validamos que tenga el concepto 24 en concepto de aguinaldo. Muy bien, muy bien, vamos a ver la práctica. Muy bien, que son las consideraciones para el aguinaldo en Compaqui Nóminas.